Chan, chan. Bueno, me dicen que ya estamos dentro, así que bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, otra vez, otro viernes vamos a hablar de videojuegos desde una perspectiva social, política, más que videojuegos, ¿no? Entonces, hoy además tenemos un invitado especial, pero antes dar el paso a mi compañero Juanma. Buenas, bienvenidas a todos los que estáis por aquí y muchas gracias por asistir a este programilla y también muchas gracias a Puto Miquel que se ha acercado hoy para hablar con nosotras. Efectivamente, ahí tenemos a Puto Miquel. Pues yo encantadísimo de estar aquí. Quería daros las gracias por invitarme y por yo qué sé, o sea, yo de videojuegos sé poco, pero yo aportaré lo que pueda. Pero es que hoy la gracia un poco es que, quitando la introducción, que vamos a hacer 15 minutos de actualidad, con la que queremos que también aportes lo que quieras, la mayoría del programa lo vamos a dedicar a Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Ese juego de vikingos tan esperado que acaba de salir hace unos pocos días, esta semana, y vamos a estar dando un poquito de caña al tema, ¿no? Tú dices que no sabes mucho de videojuegos, pero de vikingos sí que controlas. Sí, algo me dicen que controlo. O sea, no es mi especialidad, también tengo que decir, pero algo de controlo, sí, algo he leído. Las cosas de arqueología y tal. Pues nada, por cierto, a mí no me sale, estoy con el canal, con Twitch al lado y todavía no me sale, no sé cuánto retardo hay. Yo estoy metido ya. ¿Y lo estáis viendo? Sí. Pues yo no lo veo. Actualízala, a veces. Sí, ya estoy en ello, pero nada. Apagar y volver a encender. Bueno, pues lo haré a ciegas, ya me leéis vosotros los comentarios. Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poquito la actualidad, ¿vale? Y sí que dedicaremos como 3/4 partes del programa a hablar de Assassin's Creed. Entonces vamos a empezar un poco, como ya sabéis, vamos a comentar la actualidad de videojuegos, pero al final lo que nos vamos a centrar es la parte más política, más social que hay detrás de estos videojuegos, ¿no? Y como ya sabréis, esta ha sido una semana de lanzamientos, de Next Gen. En este caso ha sido se ha tratado lanzamiento de Xbox One, Series X y S, pero la noticia que vamos a tratar ahora es la de la correspondiente a PS5, que como sabéis sale la semana que viene, pero los medios han sacado las reviews un poco antes, ¿no? Entonces, hemos tenido diferentes reviews sobre las consolas, cada una hablando de diferentes aspectos, la mayoría pues evidentemente técnicos, pero ha habido una review concretamente que ha enfadado mucho a los gamers, ¿vale? Y vamos a abrirla, vamos a hablar un poco de esa review en profundidad, que ha sido la review de PlayStation 5 de Kotaku, ¿vale? Entiendo que se está viendo de fondo porque yo no veo nada, estoy completamente a ciegas ahora mismo. Muy bien, vale. Pues, ¿qué ha pasado? Que Kotaku pues, ha hecho una review, que ahora Juanma nos dirá con mayor detalle de qué ha hablado en esa review, pero ha hecho una review que toca diferentes aspectos, sobre todo técnicos, aspectos de hardware, de la nueva consola de Sony. ¿Y qué pasa? Que al final de esa review pues ha hablado de los aspectos sociales que han tenido que ver con el lanzamiento de esa consola. ¿Qué pasa? Que además yo llevaba tiempo pensando de por qué con todo el tema del COVID, como era lógico, se han retrasado la gran mayoría de videojuegos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con software, que de hecho es mucho más fácil de hacer a distancia telemáticamente, se ha retrasado con motivo de, pues estamos en medio de una pandemia mundial, ¿no? Y yo no dejaba de pensar por qué la Next Gen, las nuevas consolas, no han sufrido retraso, ¿no? Y yo decía, esto es muy raro, o como poco es signo de que algo malo está pasando y que no creo que estén trabajando el equipo, los trabajadores en condiciones humanas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues eso, una review que me parece un gran avance en el periodismo de videojuegos, que se hable de qué hay detrás de la fabricación de esta consola, ¿no? Entonces, paso a Juanma a que nos explique un poco más qué ha pasado. Total. Bueno, como tú dices, esta review se sale un poco, pero un poco, cuando digo literalmente un poco, es un poco de cualquier análisis más enfocado al hardware, ¿no? En este caso, esta review tiene 3.000 palabras, más de 3.000 palabras sobre los gráficos, los fotogramas, los tiempos de carga, los mandos, los juegos disponibles, etcétera. Lo que todo el mundo esperaría en una review normal. Y luego el autor se permite, Ian creo que se llamaba, se permite como el lujo de reflexionar un poco acerca de lo que tú estás comentando, ¿no? De cómo estamos en medio de una pandemia global y qué repercusiones tiene, pues que ahora la gente o determinada gente se pueda comprar una PlayStation 5. Hay un par de frases que he rescatado
que son de este final de análisis, que dice: hay un nivel de privilegio irrefutable ligado a la capacidad de simplemente desconectar mientras el mundo arde a tu alrededor. Y otra que dice: hasta entonces, enfoquémonos en lo que es realmente importante, aunque eso signifique salirse un poco de la máquina de publicidad de la última generación. Y estas frases, estas 624 palabras versus las 3000, son las que ha desatado un infierno de reaccionarios, youtubers, #gamers, que por supuesto no pueden permitir que la política entre en su mundo. Efectivamente, de hecho, vamos a abrir uno de mis tweets preferidos de un gamer cabreado con la review de Kotaku, o sea, madre mía, ¿no? O sea, dice... los 5 motivos por los que no deberías estar emocionado por la Play 5 según Kotaku. Evidentemente está totalmente sesgado, es descontextualizado y tal, ¿no? Pero dice COVID-19, desempleo, enfermedades mentales, inestabilidad, desigualdad económica y white male presidente blanco, ¿no? Entonces, como Tinder dice, esto es la review de hardware más vergonzosa que nunca he leído, ¿no? Y es como, o sea, esto tiene 1100 retweets, ojo, cuidado, y evidentemente, como no podíamos esperar otra cosa, les ha dedicado un vídeo pues con la carita de vomitando, ¿no? Justo ahí abajo. Entonces, madre mía, ¿no? O sea, madre mía. Esto ya, bueno, es como muy típico en el mundo de los gamers, sobre todo de estos reaccionarios, ¿no? Que además es muy gracioso porque, por desgracia, me he tenido que ver este vídeo y muchos otros. Hay muchísimo más metraje en YouTube criticando esta pequeña parte del análisis que lo que dura en leerte el análisis. O sea, es como siempre, ¿no? Bueno, son reaccionarios. Y me hace mucha gracia que siempre como invocan al periodismo como este ente objetivo y puro y que no puedes opinar sobre él. Pero claro, no hablan de que durante toda la review, incluso cuando habla de fotogramas por segundo, el periodista está siendo subjetivo. Porque él claramente dice, yo prefiero, a mí me dan igual cuántos fotogramas tenga una consola. Eso es completamente subjetivo. Pero no, eso para ellos, si se habla de hardware o de cosas técnicas, no tiene nada que ver con la subjetividad. Son reaccionarios que siempre están con el lema de no metas la política en mis videojuegos. Y aquí 2 cosas. Lo primero es que para mí esto es un gran avance del periodismo de videojuegos. Que los medios extranjeros nos llevan un par de pasos por delante, ¿no? Hablar de en qué contexto están pasando las cosas, hablar de lo que hay detrás, de lo que estamos consumiendo, es imprescindible. Otra cosa es que luego decidamos seguir consumiéndolo o no, pero saber qué hay detrás es imprescindible. Y por otra parte, no quiero aquí incendiar nada, pero las reviews tienen que ser subjetivas. Es lógico y, de hecho, a mí ya personalmente me interesa más que esto quizá más en software que en hardware, ¿no? Pero qué sensaciones le ha dado al que está haciendo la crítica, cómo se ha sentido, qué opina y todo eso, más que algo que no voy a llamar objetivo, eso no existe, el objetivo, sino imparcial, ¿no? Entonces, que estén tan enfadados porque las reviews sean subjetivas es casualidad o no, solo se enfadan de que sean subjetivas cuando no les gusta lo que dice su reviewer o youtuber preferido, pero en cuanto hay alguien que hace esa misma review subjetiva, por supuesto, con una perspectiva social o política, arde Internet, ¿no? Sí. No puedes tocar ciertos temas con los gamers porque se enfadan. No. Y pasamos a Respawn, la siguiente noticia que vamos a pasar también muy rápido. Entonces, ¿qué ha pasado, no? La siguiente noticia de Respawn afirma que no someterá a su equipo a crunch después de las acusaciones de la comunidad por sacar actualizaciones de Apex Legends muy lentamente. O sea, esto no debería ser noticia, pero tristemente tiene que ser noticia. Es que eso, o sea, me parece muy fuerte que los gamers se quejen de que, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Se quejan a los desarrolladores en estos amas que tienen en Reddit, ¿no? De Ask Me Anything. Y claro, uno de los desarrolladores tuvo que salir a defender los derechos de los trabajadores, a decir, no vamos a explotar a nuestros trabajadores para que vosotros tengáis vuestras actualizaciones antes y porque lo pedís, ¿no? Lo primero es, pues, que nuestros trabajadores estén en unas condiciones laborales a saber si son dignas, porque, insisto, que esto lo hayan dicho no significa que lo vayan a hacer, y para muestra lo que pasó con
con Cyberpunk, que mucho decir, nosotros no hacemos crunch y ha habido crunch, ¿no? Pero que esto tenga que ser noticia es como muy triste. Sí, total. Bueno, para la que no lo sepa, un Ask Me Anything es un formato de post muy famoso en Reddit, donde gente famosa, o en este caso, pues desarrolladores, van a este sitio a hablar y la gente les pregunta. Esta respuesta del desarrollador viene a raíz de un comentario de alguien que critica que no estén sacando actualizaciones demasiado rápido y que el Call of Duty es mucho mejor juego por ello. Y es muy gracioso porque tú pones Call of Duty Crunch y te salen cientos de artículos donde te dice el crunch al que se le somete a los trabajadores que participan en Call of Duty. Y bueno, la respuesta del desarrollador ha sido: nos negamos a aplastar al equipo haciendo crunch, por lo que probablemente seremos más lentos en hacer el contenido que si trabajáramos 15 horas diarias. Gamers. ¿Qué más podemos decir? O sea, gamers. Y pasamos rápidamente vamos a acabar. Os lo prometo que el programa de hoy va a parecer un programa de humor, aunque realmente no debería serlo, ¿no? Entonces, podríamos resumir la noticia como: Microsoft tiene que pedir que la gente no meta vapor o humo en sus Xbox Series tras varios vídeos de gente fingiendo que la consola echa humo. O sea, la cara de Mikel. O sea, ¿pero en plan reto o era para meter como mala publicidad? Sí, en plan, no nos gusta el Xbox, entonces vamos a... Querían meter mala publicidad y querían hacer los vídeos virales. Ya sabemos que los gamers necesitan casito constante, necesitan que les escuchen en Twitter, que les hagan RTs y que digan lo malas que son las cosas que a ellos no les gusta. Y entonces pues, se han hecho virales estos vídeos de lanzamiento con la consola, la Xbox Series X, que parecía que realmente iba a arder, ¿no? Ahí estamos viendo los vídeos de fondo. Y entonces sí que los medios y gente ha tenido que salir a desmentir de cómo han hecho este fake smoke, ¿no? Este efecto de que parece que la Xbox está ardiendo, ¿no? Que es como que le meten vapor por el otro lado para poder grabar el vídeo y hacerlo, ¿no? De hecho, hay un usuario que ha hecho exactamente la simulación. A lo que, y esto es para mí mi cosa favorita, el por favor pongamos el tweet de Xbox, de la cuenta oficial de Xbox, que ha salido a pedir que por favor la gente no haga esto porque evidentemente va a estropear su Xbox, ¿no? Dice: no podemos creer que tengamos que decir esto, pero por favor no metáis vapor de humo en vuestra Xbox. O sea, sí, gamers. Gamers, el vapor tiene agua. El vapeo siempre fue malo, pero... Es el lobby del tabaco que está en contra del vapeo, entonces está corriendo estos bulos. Es increíble, o sea, el mundo gamer, o sea, por favor, ¿no? Es que me parece muy fuerte, o sea, este tuit yo, o sea, lo cogería, lo enmarcaría y lo pondría en mi colección con marquitos en mi cuarto porque es muy fuerte. Bueno, estamos ya con la actualidad. No sé si queréis comentar algo más de los gamers, del mundo gamer, antes de pasar a nuestro tema vikingo. Es que no tengo nada que decir, es que me dejan sin palabras, esa es la cosa, ese es el problema, la falta de empatía, el hacer tanta performance, pero a tu propio mal, ¿no? Porque te cargas tu propia consola, no sé, es un mundo del que estoy muy alejado y la verdad es que... Bueno, sí, es como es esta guerra de consolas que hay entre los fandoms de corporaciones multinacionales que no tienen nada que ver con tu vida normal, pero que al parecer tienes que defender a muerte. Sí, bueno, el tema de los fanáticos de las consolas y esta fake guerra de consolas que para muchos todavía sigue vigente. De hecho, ayer esta semana vi una cosa muy bonita que ya llevan tiempo haciendo, ¿no? Las community managers de las cuentas oficiales, tanto de PlayStation como de Xbox, se felicitaban mutuamente por los lanzamientos. Esto es algo súper bonito y que no hemos visto hasta hace unos pocos años, que deberían precisamente alentar a los gamers a dejar de ser unos capullos, ¿sabes? Pero bueno, el objetivo pues parece que se ha conseguido a medias porque sigue habiendo, pues, de hecho, un poco en consonancia con el comentario que nos están dejando aquí, ¿no? ¿Y se han comprado la Xbox para eso?
A ver, los haters de la consola contraria, pues bueno, deben tener mucho tiempo libre y mucho dinero de sobra. Sí, o sea, espero que el vídeo viral lo monetizasen y les recuperase la inversión, porque vamos. Ahora que me acuerdo, estoy pensando en esto de la guerra de las consolas. Vi un vídeo, ahora no me acuerdo quién era, pero que hablaba que para Microsoft Sony es una empresa muy pequeña y que la podría comprar perfectamente o deshacerse de ella, vaya, en estas competiciones monopolísticas, pero que justamente por eso, como que no se quiere ver, o para las autoridades estadounidenses, Microsoft no se puede presentar como un monopolio y necesita esta competición pequeña para eso, para que no se le acuse de monopolio y bueno, pues empiecen a investigar lo que hay por ahí, porque Microsoft es una empresa trillonaria. Que mueve una cantidad de dinero ingente. O sea, que dentro de lo que cabe, como que le viene bien esta competición de una empresa tan pequeña como, o sea, tan pequeña comparada a Microsoft como Sony. Sí, a escala. Pues nada, si queréis, con vuestro permiso, pasamos al tema vikingo. Puto Miquel se ha traído el outfit para el vídeo. Sí, espera. Lo voy a poner otra vez. Más es que los cuernos no caben, pero como no había cuernos, pues da igual. Perfecto. Entonces, es que te veo con delay, ¿vale? Entonces. Sí, o sea, yo voy a tener que verlo con delay porque lo tengo que ver a través de Twitch. Sí, entonces, esto te lo he preguntado antes, era muy importante. Vamos a empezar a hablar de Assassin's Creed Valhalla con el tráiler de lanzamiento. Eso significa que es el tráiler que echaron hace como 10 días, unos 5 días, una semana antes del lanzamiento, que además es anuncio de televisión. Entonces, queremos ver tu cara viendo este tráiler. Vale. Escucha, que es muy importante, Sí. ¿eh? Vale. Yo no lo he visto, así que... ¿Cómo ser el amo y señor de Inglaterra cuando no quieren ni que entres? Es fácil. Reputación. La reputación puede hacer de él, ella o incluso él un mito. Ante todo, debes aprender lo básico. Primero, tu aspecto. Y luego, una gran entrada. Nos consideran bárbaros. Así que, no les defraudes. Y después de eso, el saqueo, claro. Pero no cojas cualquier cosa. Coge aquello que más aman. Obviamente, esperan que matemos a todos, pero deja siempre a alguien vivo. En este caso, él. Para que todo el mundo sepa que el diablo me ha llegado a casa. Y así es como te haces un hueco en la historia. Y te ganas un sitio en el Valhalla. Vale, creo que ya estoy. O sea, tengo que comentar en directo. O sea, es que no sé qué decir. Es que estoy... Que no sé si estáis diciendo algo por cierto, porque no os oigo. Se me ha como callado todo de repente. Pero... Ah, no, sí, creo que sí. Pero vamos, que menudo... O sea, a ver, es lo de siempre, ¿no? Es lo de... O sea, me sorprende porque el primer tráiler que vi, el primer tráiler de... Cuando lo anunciaron, vaya, parecía que iban a jugar también con... Los vikingos también buscaban tierras en las que asentarse y tal, ¿no? Porque eso también fue una gran parte de lo que hicieron en Inglaterra, o en las Islas Británicas. Pero no, o sea, resulta que se han alejado de eso, si es que alguna vez fue un tipo de intención que tuvieron, y no ha llegado a ser eso. Es el vamos, venimos a saquear y venimos o sea, todas las expediciones vikingas son de saqueo y de básicamente instigar el miedo, lo cual es bueno. Pero, o sea, es que no... O sea, a ver, al final es un tráiler de Vikings, Vikings la serie. Es Vikings la serie, 2 puntos el videojuego, básicamente. Entonces, pues es lo que hay y es a lo que vamos a tenernos porque esto viene de una tradición muy larga y no sé cuánto me tengo que extender en comentar la tradición larga de la que viene, pero viene una tradición muy larga que básicamente es
si tú ves pelis de vikingos o ves imágenes de vikingos como se los imaginan en el siglo XIX y como se los imaginan ahora, estéticamente me estoy refiriendo aquí, es muy distinto. Y es porque se ha ido adaptando esa imagen a las distintas tipos de lo que es la masculinidad más amenazante, digamos, ¿no? Porque en el siglo XIX tú ves un grabado de un vikingo y vale, cascos con cuernos, pero aparte de eso tampoco tenían, o sea, eran como un guerrero germano, guerrero galo que te puedes ver pues con la imagen que tenemos de, por ejemplo, Vercingetorix, pues un poco igual, pero con más pieles porque hace más frío y poco, o sea, la diferencia poca, básicamente en el tipo de armadura. Pero ahora, pues, sobre todo a raíz de mitad de los 2000 con la peli esta, la de, no el guía del desfiladero, la de Mads Mikkelsen, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Valhalla Rising o algo así, no sé. Ya les empiezan a poner tatuajes y cosas así, porque al final es la imagen que quieren dar es la del el hombretón vikingo amenazante. Bases históricas y bases documentales que tenemos para, por ejemplo, los vikingos llevando tatuajes rapados aquí medio tal, pues tenemos pocas. O sea, tenemos una fuente que nos dice que llevaban tatuajes, pero que los tatuajes los llevaban hasta el cuello. Y es una fuente que viene de un viajero árabe que lo que estaba intentando era mostrar que mirales que salvajes que son, que no sé qué, porque lo que querían mostrar era que ellos eran mucho más refinados y mucho más tal. Pero luego el resto de fuentes, e incluso las sagas vikingas que describen mucho el físico, no te hablan, obviamente no te hablan de medios rapados y de tatuajes, o sea que lo estamos adaptando a lo que queremos, a la imagen que queremos tener de la masculinidad más, pues eso, invasora, ¿no? En plan que no como un hombre libre que no le debe nada a nadie, ni siquiera tiene como jefes, es como una banda de hermanos que viene a saquear y que tal, es como, o sea, es incluso la versión más anarcoliberal casi de la masculinidad. O sea, aquí yo obviamente estoy haciendo un salto categórico, ¿no? Pero es un poco en ese plan, ¿no? En plan de no le debemos nada a nadie, no me pises, la serpientica, pues ya está, es esa imagen que bueno, pues nada. Pero vamos, que los vikingos que cuando iban de expedición también comerciaban y que no eran tontos los vikingos, que los vikingos llegaban a un sitio, llegaban a una ciudad y decían, vale, esta ciudad la podemos saquear, o este pueblo lo podemos saquear. Lindisfarne lo saquean porque ahí no hay ni Peter y están los monjes y tal, venga, va. Van a una ciudad, llegan a Sicilia y dicen, bueno, mira, es que aquí esto está con una muralla grande, no podemos entrar, ya nos estaban viendo venir, pues vamos a comerciar o vamos a intentar delegar o lo que sea. Entonces, quiere decir que los vikingos eran aventureros, sí, y era pues muy valiente el echarse al mar. Yo no me echaría al mar en esa época ni de coña, ¿vale? También estaban movidos por otras circunstancias como era la necesidad de conseguir cosas nuevas. Entonces, todos estos detallitos no los van a meter en un videojuego, obviamente, porque ese no es el objetivo del videojuego. Pero por otro lado, por ejemplo, lo de asentarse y buscar tierras y tal, que por ejemplo, incluso en Vikings lo llegan a meter. El personaje de Ragnar Lothbrok está insistiendo que quiere tierras para cultivar, porque en los fiordos noruegos pues cultivas lo que puedes cultivar, pero tampoco tal, quería algo más fértil, ¿vale? Pero eso no lo meten en Assassin's Creed porque no es el objetivo. Entonces, claro, simplemente tenemos que tener en cuenta un poco cómo estas imágenes nos afectan al final a creernos que esto fue verdad. No os oigo nada. No sé si no se te oye, Marina. No se te oye. Perdón, me había silenciado. Vale. Es que me quedaba aquí de monólogo y digo, no. De hecho, estaba diciendo que aquí nos comentan, aquí Saldumbere, dice, a ver, si hay tíos que se rapan al costado y se creen vikingos, mucho no se puede esperar. ¿Tienes un vídeo de esto para que hagas tu publi? Es verdad, sí, yo tengo un vídeo de, no sé, unos media hora hablando sobre todo de género en cuanto al mundo vikingo, en plan, lo vikingo y las masculinidades y sobre todo no eres un vikingo, ¿vale? O sea, puedes adoptar esta estética y poner hashtag Viking en Instagram si te apetece, pero no eres un vikingo. Pero luego, lo que sí que había visto era un anuncio que sacaron que era con el Tecno Viking, o sea, una parodia del Tecno Viking, el meme este que fue viral en su momento, y que también decía lo de fight like a Viking, conquer like a Viking, y no me acuerdo cuál era la tercera palabra. Es como, bueno, mira, sabes que pues es lo que hay, no pasa nada. Entonces, es el eslogan fácil para venderse. Obviamente no van a ponerse aquí en plan a matizar las imágenes que tenemos de los vikingos a la cultura popular, porque esto ya viene más que heredado y Assassin's Creed no es la saga que va a darle otro enfoque. No, pero desde luego iba a decir que
Fight Like a Viking o lo que sea, Like a Viking, que sí que han mantenido como el eslogan incluso en castellano. En parte quiero pensar que para mantener el tema neutro, porque pasaremos luego a hablar de esto, ¿no? Pero en este la misma persona, pero diferente género. Y justo el tráiler que te he puesto se titula, o sea, han pasado del tema neutro, el tema tal, y el eslogan es el amo y señor de Inglaterra. Y además Sí, te lo ponen justo al principio, con todas las letras en plan ¡bumba! Sí, o sea, que por otra parte, estos eran granjeros, o sea, no, su objetivo, o sea, bueno, no era ser el amo y el señor, pero bueno, va, venga, no pasa nada. Pero no, y eso, o sea, lo único que me ha hecho gracia, porque la única mención, digamos, a lo que puede haber eso de que el videojuego pueda ser jugado por una mujer es que dice, ¿y qué puede ser de alguien como él, o como ella, o como él? Es como toda la mención que ha habido a que pueda haber más de o sea, que pueda haber mujeres guerreras, por ejemplo, ¿no? En este caso. Pero cuando deja de ser gracioso, teniendo en cuenta que ya sabemos pues las movidas que hay con lo de personajes jugables masculinos y femeninos, pero bueno. Te quería preguntar. Sí, perdón. Dime. Sí, no, que volvemos a lo de no metas la política en mis videojuegos. Por supuesto. Sí, pero de eso lo trataremos un poco más adelante. Sí. Antes un poco de entrar más en lo siguiente, quería preguntar a Mikel, yo he estado jugando a las primeras horas de este juego, ¿no? Y hay una cosa como que se repite bastante y no sé cuánto hay de simplemente excusa narrativa y que además en los juegos de Assassin's Creed y en mis videojuegos pues es como casi el viaje del héroe. El tema del honor, ¿no? De hecho, aquí estamos viendo los primeros 10 minutos del juego en el que Eivor se queda huérfano o huérfana, bueno, de hecho huérfano porque eliges el género a continuación, esto es otro tema, pero bueno. Entonces, la movida que yo quería preguntarle a Mikel, todo el juego se mueve, o al principio lo que mueve a Eivor cuando ya empezamos a jugar es el tema del honor, ¿no? De recuperar el honor porque han matado a sus padres, quiere vengar el honor de sus padres y está como muy obsesionada, en mi caso es una chica, muy obsesionada con el tema del honor. ¿Cuánto hay del tema del honor en los vikingos o qué se sabe de cuánto había de verdad realmente el honor era importante en los vikingos? Sí, no. A ver, el honor es algo muy importante en muchas sociedades, bueno, en general yo creo que en todas las sociedades, ¿no? Lo que pasa es que cómo se codifica el honor y cómo qué se considera una falta de honor o dónde se aloja el honor, por ejemplo, pues por las culturas germánicas, nórdicas, el honor es a nivel personal de si te han hecho una ofensa. Entonces sí que hay mucho de crímenes, digamos, de sangre, ¿no? Que son como para reinstaurar ese honor a través de la venganza, obviamente. Y eso es algo que se ha visto, pero ya no te estoy diciendo de los vikingos, eso es algo que se ve en Mesopotamia, se ve en el antiguo Egipto, también se ven ese tipo de ofensas, que además es por lo que se instaura luego o sea, por lo que hay códigos legales, es para un poco evitar eso, ¿no? Hay otras sociedades en las que el honor es más a nivel familiar y es más a nivel del grupo. Entonces, si el grupo ha sido ofendido, el grupo lo tiene que restaurar, digamos. Hay otras sociedades en las que el honor reside en las mujeres. Entonces, en lo que haga la mujer, eso afecta el honor de sus parientes masculinos. Entonces, pues si la mujer se evapora, o sea, si la mujer es violada, es el honor del hombre el que está en peligro, en este caso, ¿no? Entonces, en el caso de los vikingos o en el caso de las sociedades nórdicas, ese honor es sí que hay una existencia del honor y sí que hay una existencia del honor a nivel particular, a nivel individual. Entonces, no debería sorprendernos el que un personaje que se ha quedado huérfano, supongo que porque han asesinado a sus padres, ¿no? O sea, no tengo mucha idea. Vale, pues supongo que, o sea, que si ese es el caso, si ha habido una matanza, que además es una matanza a nivel perdón, esta narrativa de vengar a los padres es como muy recurrente también en general en ficción, pero en el caso de la sociedad vikinga sí que estaría esa, o sea, eso sí que sería una realidad. Y sí que hay una instauración de lo que es el honor a nivel particular, tuyo propio,
y a nivel de tú mismo defender tu honor o el honor de tus allegados, pero sobre todo a nivel individual. Entonces, si una persona es insultada, si una persona es... si un hombre o una mujer, si una persona es insultada, tendrá que él mismo o ella misma recuperar su honor, digamos, o luchar por su honor, restaurarlo. Pues muy bien. De hecho, no sé si, bueno, no sé cómo vas de tiempo, sí, bueno. También así cositas rápidas que he visto, por si querías comentar del gameplay respecto a qué hay de ficción o de libertad creativa, ¿no? Y con el tema de que evidentemente al final es un producto de entretenimiento y no es un documental. Una de las cosas como de novedades que han puesto o con lo que han querido atraer con el tema de jugabilidad a los gamers ha sido el tema del combate, ¿no? Y tenemos por una parte que por primera vez podemos combatir con 2 escudos y por otra que tampoco, no sé, ya te digo, yo no sé de historia, estoy preguntando. Y lo segundo es, aparte de los escudos, si no recuerdo mal, es la primera vez que también lo meten en la jugabilidad de Assassin's Creed, pero a lo mejor me estoy colando, no lo recuerdo en el Odyssey, podemos usar hachas a 2 manos. Eso significa que, evidentemente, si usamos una hacha a 2 manos, no podemos tener ni escudo ni otro tipo de arma en la otra. Bueno. A ver, yo no soy un experto en armamento, o sea que aquí esto todo lo que vaya a decir un poco con pinzas, pero a ver, obviamente el escudo sí que es parte de la panoplia vikinga, digamos, o la panoplia nórdica, porque el escudo permite a su vez, permite crear un tipo de formación y al final estos grupos de saqueo, estas bandas de saqueo, operaban en conjunto porque no era un viva la vida cada uno a lanzarse, porque cuantos más personas perdieses, digamos, no es que además tocaba el saqueo, es que luego cómo recuperaba, o sea, es que luego te perdías fuerza, digamos, o sea, no es esta mentalidad de cada hombre vamos a abrir las compuertas y que cada uno pille arrasa con lo que veas y generoso no seas, ¿no? Esa máxima, digamos, es una idea de comunidad dentro de lo que cabe, que entonces eso, pues a nivel de cómo luchas, también se tiene que ver reflejado en eso, en el armamento que usas y lo que es parte de tu equipo. Entonces, por ejemplo, los grandes guerreros vikingos o los enterramientos vikingos que tienen un kit de guerrero, digamos, o un kit de armamento y tal, van todos con un escudo y sí que tienen hacha, espada, lanza, tienen varias lo que son armas ofensivas, siempre tienen un escudo porque el escudo no deja de ser muy importante a nivel del estilo de lucha. Y luego lo de 2 hachas a 2 manos, o sea, no, obviamente no voy a decir que ningún vikingo no haya luchado con 2 hachas a 2 manos y se haya liado en modo berserker, que precisamente la imagen del berserker es esa, ¿no? Es una persona enajenada que está luchando con todo tipo de violencia y a nivel ofensivo y a nivel de no pensar en nada más. Entonces, eso obviamente existe, pero no sería la norma general, vaya. Muy bien. Pues, Juanma, no sé si quieres que pasemos a lo que yo he llamado el momento cuñada y le ponemos otro clip que en este caso he grabado yo, o pasamos a ponernos un poco más serias y hablamos un poco del contexto del juego. Te dejo elegir a ti. Por momento, cuñada. Vale, pues os voy a poner... Tengo que preguntar antes si la cuñada es la mujer de tu hermano o es la hermana de tu pareja. Es la mujer de nuestro hermano, ¿vale? Entonces esto pasa como durante la primera hora del juego, y el contexto, para que lo entendáis antes de poner el clip, es que el hermano llega después de 2 años, pues ha ido un poco de expedición, de guerra, que también yo me pregunto por qué no le ha acompañado la mujer, porque creo que es guerrera también, o escudera, lo que sea, pero bueno, a lo mejor luego lo revelan, yo no he llegado a ese momento del juego. Entonces, llega después como de 2 años, después de 2 años, y entonces Eivor, nuestro personaje, le pregunta pues por una cosa, y pues ahora ponemos el clip. ¿Has visitado ya a Valka? Sí. ¿Y? No es algo de lo que pueda hablar, ni quiera. Lo comprendo. Ahora que ha regresado tu marido, esta noche te calentará la cama. Debes de estar contenta. Será distinto.
La cama será más cálida, pero tendré menos espacio para estirarme. ¿No te alegras de volver a ver a tu marido? Por supuesto. Pero ha pasado tanto tiempo que casi me parece un extraño. Nos casamos hace 3 inviernos y 2 los ha pasado fuera. ¿No podéis avivar esa llama para que arda como antes? Lo único que me calienta la cama, como dices, son sus pedos y su aliento, que apesta a hidromiel. Ojalá todas tuviéramos esa suerte. ¿Has visto? Me meo. ¿Qué te ha parecido? O sea, tengo que comentar una cosa que esto, porque están animados como si estuviese la cuñada parece que le va a pegar. Está como así, como un postura de guerra. En plan de, digo, pero se va a liar le va a dar un puñetazo. Sí. Que, a ver, No es algo de lo que o sea, pueda no deja de estar mal, la verdad. Es verdad que las Lo mujeres comprendo. en el contexto nórdico, digamos, se dice que tienen, o al menos pues es más o menos el consenso académico a día de hoy, de que tenían más libertad y más independencia y sobre todo otorgada con cosas como el divorcio. Y digo, mira, chica, divórciate, que tú puedes, o sea, o sea, a tomar por saco, menos pedos en la cama, hay más sitio para estirarse. Pero me gusta que, o sea, también me pregunto cómo serían esas dinámicas porque estos juegos siempre me llaman la atención, porque estos juegos obviamente tienen las cinemáticas ya hechas y los diálogos ya hechos y tal. Pero en un contexto histórico, si tuvieses en cuenta ese contexto histórico, digamos, los diálogos cambiarían muchísimo según si fuese entre un hombre y una mujer o entre 2 mujeres, en este caso, que en este caso por la escena de la puñalada, ¿no? Pero no lo van, ese cambio no lo pueden reflejar, porque como es optativo totalmente y no van a crear 2 guiones, 2 cinemáticas para todo En el los juego. juegos sí que se ha hecho, de los diálogos han ido cambiando, pero en este caso yo quiero pensar que es el mismo, creo que es que no he llegado al final del juego como para saber eso, porque es que hay aquí bastante movida, han dicho que los dos, tanto Eivor mujer como hombre, son los 2 canon, entonces eso no sé exactamente qué sentido tiene, porque además cuando empezamos el juego y te deja elegir el género, te deja elegir o te dice que elija el Animus, y eso se supone que es como lo ideal para el juego, pero hoy he ido a leer por qué es eso y la explicación de eso, y ponía que solo lo leyeras si estabas dispuesto a comer de los spoilers. Entonces, como ni yo quiero spoiler a mí misma porque no he llegado ahí, esa parte no la puedo contestar. Sí que hay juegos en los que los diálogos o un poco las dinámicas de cómo te relacionas con los personajes cambia ligeramente si eliges chico o chica, pero en este caso no te lo puedo decir porque no sé esa parte, entonces, Vale. pero sí, evidentemente sería interesante. Pues eso, yo le digo a la cuñada que se divorcie. Se vaya con ellos. Pero de hecho lo que me extrañaba es que quizá lo que hubiese sido guay, igual que Eivor es una guerrera, que la cuñada también se hubiese ido de expedición con él, o es que no queda claro exactamente, o sea, si ha ido más a la guerra o más de comercio, pero sí. O sea, la dinámica de las expediciones al final, o sea, no sería raro que se quedase la mujer atrás en este caso, porque por mucho que tuviese aptitudes para combate y tal, pero estas expediciones al final son expediciones de granjeros que se van X meses al año y alguien tiene que quedarse cuidando de la propiedad al final, ¿no? De la granja o de lo que sea. Entonces no sería raro que fuese en este caso la mujer la que se quedase atrás cuidando y que alguien se quedase atrás, vaya, que no fuesen los dos, sobre todo si tienen eso, si tienen una granja o si tienen gallina, no lo sé, si tienen descendencia. Bueno, es el hijo del rey, así que no creo que les falte cosas, mi gente. Pues, bueno, en ese caso a lo mejor sí que es más, digo, dudoso que a lo mejor lo aclaran después. Pero vamos, o sea, no sería raro que las mujeres se quedasen atrás. Eso no quiere decir que todas las mujeres se quedasen atrás o que fuese la única opción que tuviese una mujer, pero no sería raro porque aún quedándose atrás tendrían ciertos también mecanismos para, pues obviamente, ejercer su vida y también tendrían cierta importancia. Pero esto de la mujer como cuidando del hogar no es ajeno. Por mucho que digamos que en la sociedad nórdica o en las sociedades vikingas la mujer pudiese alcanzar posiciones como guerrera y como escudera, etcétera, pese a esas imágenes que tenemos,
la mujer también tenía un papel como garante de lo que viene a ser el espacio doméstico. Entonces eso no nos debería extrañar del todo. Otra cosa es que si esta mujer es una guerrera, pues que haya renunciado ahora a eso al casarse. Eso ya sería otro papel, pero vamos, supongo que eso igual lo aclaran a lo largo del videojuego, vaya. Sí, yo todavía eso no lo sé. Voy a leer rápidamente algunos comentarios guays, ¿no? Dicen, ¿la cuñada no lleva el mismo peinado que Cassandra? Sí, efectivamente, pensé lo mismo, pero ya sabemos que en Ubisoft reciclan las cosas y bueno. Dice Leitax, jugar a Fallout 4 con una mujer es vergonzoso, se nota que está hecho para un personaje masculino, eso es totalmente cierto, que eso es un problema también de cuando se puede elegir género, cuando juegas con una mujer normalmente deja mucho que desear porque se nota muchísimo que le han hecho, pues, o sea, guionizan todo partiendo del hombre y luego cambian pequeñas cosas cuando eliges mujer, ¿no? Luego dicen para cuando un personaje no binario y sí que han contestado que Undertale, pero evidentemente pues queda mucho por hacer respecto a esto. Y con el tema de las animaciones, quería aclarar que yo también estoy de acuerdo que no he notado un salto tecnológico y en cuanto a gráficos respecto al Odyssey, pero quería explicar que yo he jugado, este gameplay que estáis viendo es de mi Play 4, que además no es la Pro. Entonces, teniendo en cuenta que además este juego se ha sacado, la idea es que se sacó, de hecho se adelantó el lanzamiento para que coincidiera con la nueva Xbox. Quiero pensar que en la nueva generación se ve muchísimo mejor, saldrá en Play 4 la semana que viene, perdón, en Play 5, y entonces yo no sé si es porque yo estoy jugando con la, ya podemos llamar pasada generación, qué triste, o si es porque, bueno, ya sabemos que también Ubisoft no destaca por las animaciones faciales ni realmente por los gráficos. Creo que sí que con Odyssey se vio un salto, pero bueno, simplemente quería aclarar esto. Pues si queréis, pasamos a comentar así una cosa muy rápida, ¿no? Ubisoft decía hace un día o dos que el juego ha doblado jugadores en su estreno respecto a Odyssey. Y esto es una noti que yo quería comentar un poco por encima porque me parece muy curioso y puedo pensar en motivos, pero me huele un poco raro. El primer motivo, que yo entiendo que a lo mejor que este juego ha tenido más éxitos precisamente porque el Odyssey fue el juego, creo que más aclamado de la saga, que por primera vez podíamos jugar con un personaje femenino, que a la comunidad LGTB y a las mujeres nos gustó muchísimo Cassandra, aunque luego cuando Ubisoft compartió estadísticas no fue más jugada que Alexios, que, o sea, esto me pareció mortal, pero bueno, gamers. Entonces yo creo que uno de los dos motivos principales por los que podía ser eso, pero bueno, también te lo dice Ubisoft y te lo tienes que creer, ¿no? El primero es porque ha sido uno de los poquísimos juegos, por no decir el primer juego con el que se ha estrenado la Xbox Series, y el segundo porque Odyssey gustó muchísimo y entonces ha cogido como el testigo de esto, ¿no? No sé si el tercer motivo sería y esto que Mikel diga, ¿no? Que por algún motivo ahora lo vikingo fascina. O sea, yo te iba a decir que estoy de acuerdo con todos los motivos que has dado, porque yo creo que eso sí que puede ser, porque yo creo que con el Origins, por ejemplo, tampoco se oía tanto de Assassin's Creed y de repente con Odyssey pegó como un boom, pero claro, ese boom pues sigue porque la gente ya tiene expectativas. Pero yo sí que creo que que es o sea, que una gran parte de eso, no que sea un factor único, pero que un factor importante es que lo vikingo atrae mucho más, porque sobre todo a nivel de un videojuego que a ciertos grupos, o sea, que es un videojuego que versa no deja de versar sobre violencia, ¿no? Eres un asesino y tienes que matar a gente o hacer las cosas que sea, pero a través de, sobre todo, violencia. Entonces, al menos eso a nivel más general. Entonces, yo creo que lo vikingo se presta mucho a eso y sí que hay y series como Vikings, películas, incluso series más cómicas como la de Norsemen, pero luego también, pues eso, de Last Kingdom, todas estas han creado un aprecio muy grande por una imagen del vikingo que es en la que está, a la que ha decidido el Assassin's Creed ir a picar, porque yo creo que si hubiesen sacado un Assassin's Creed de, digamos, el Imperio Azteca,
en el momento de la conquista española, pues no hubiese, por decir algo, no hubiese tenido tanta resonancia. En cambio, lo vikingo, frente a lo griego, que lo griego, bueno, sí, lo griego nos es muy familiar y lo conocemos, pero no tenemos esa imagen de wow, aventura, wow, descubrimiento, explorar, masacres, violencia, etcétera, que eso es lo que hemos heredado al final de Vikings, Last Kingdom, bueno, un largo sinfín de películas que vienen mucho antes, ¿no? De lo vikingo. Entonces yo creo que sí, que eso... Y God of War, de hecho. ¿Perdón? God of War, que precisamente el último juego cambió de mitología griega a la nórdica. Sí. Claro, exacto. Entonces yo creo que este giro a lo nórdico, digamos, este revival de lo nórdico en cuanto a producto de entretenimiento viene mucho de que llama a esa imagen concreta del vikingo, llama a la imagen del vikingo como un expedicionario violento, saqueador, bueno, luego ya no sé si se meten, o sea, no creo que Ubisoft lo haga, aunque de temas de violencia sexual y tal, que por ejemplo en Vikings sí que lo meten, en temas en un videojuego no sé cómo lo meterían o si lo meterían, pero esas cosas, esas imágenes siempre llaman mucho, sobre todo en cierto tipo de audiencia, claro. Pues si te parece también un poco en relación con lo último que estamos hablando, hemos un poco reunido reunido un poco los temas que, bueno, que para algo estamos en este programa y no en otro, ¿no? Los temas sociales y políticos que están relacionados con este juego, con esta saga y con esta compañía, que la mayoría a la que estén un poco metidos en el mundo gamer pues habrán conocido porque la polémica se desató este verano, y que voy a dejar a Juanma que lo cuente un poco porque está muy callado. Estoy escuchando. Sí, bueno, se destapó, fue este verano, sí, como dices, como todo el escándalo y los abusos sexuales que ha habido dentro de Ubisoft. Y bueno, pues a raíz de eso surgió, como habéis hablado antes también, el tema de la elección de personaje, del género del personaje en Assassin's Creed. Hay tweets y testimonios de desarrolladores e ilustradores que dicen que, por ejemplo, en Assassin's Creed, que el Origins, perdón, en 2017, iban a matar al héroe masculino, a Valle, que al principio de la historia, y darle al jugador el control de su esposa, Aya. Pero que al final esto no se hizo posible por culpa de... Es que no sé cómo se pronuncia, de Hascoet, uno de los top dirigentes de la empresa, de los ejecutivos, que decía que las mujeres no venden y que por eso no hacían que su personaje fuese full femenino, su protagonista. Pasó lo mismo, como habéis contado antes, en el de Odyssey. Sí, efectivamente, Cassandra, de hecho, ahí ya se dijo que Cassandra era canon y Cassandra, la idea era, según los desarrolladores, esto pues incluso en algunos tweets de ex desarrolladores pues lo han contado, que se presentó como para que ella fuera la única protagonista, y al final lo que pasó es que cuando se presentó todo esto se tuvo que acabar cambiando y se puso a Alexios como personaje también jugable a elección del jugador o jugadora, porque los ejecutivos literal dijeron que las mujeres no venden, ¿no? Y todo esto se explica y se entiende mucho mejor cuando vemos por qué los últimos dos juegos, que bueno, ya es un avance que te dejen elegir, pero por supuesto hubiese sido, creo yo, mucho más interesante poder empezar a controlar solo mujeres y que la historia se hubiese escrito solo y únicamente por y para ellas, ya que los, no sé, 8 primeros juegos solo jugábamos con ellos, ¿no? Pero lo que quería decir es que todo esto todo este contexto detrás hace que se entienda mucho mejor, porque todo el marketing también de los últimos dos juegos, que en todo caso tendría que haber repartido un protagonismo entre ambos personajes, porque ha estado prácticamente protagonizado, copado por Alexios y por Eivor hombre, ¿no? Total, esto es decisión del ejecutivo, que como has comentado decían que las mujeres no venden. Yo creo que también tiene un poco que ver con lo que estabais comentando antes de este revival de los vikingos, y que tiene un poco que ver con cómo la historia o la visión de la historia en los videojuegos se plasma, ¿no? Porque creo que esto te lo he visto comentar a ti alguna vez por Twitter, Miquel, que se relaciona siempre la historia en los videojuegos con la guerra, el saqueo, la violencia, y no con el comercio, las costumbres o la vida social.
de las culturas que estemos hablando. Y que es una piel que tiene pues mucha fuerza, sobre todo pues público masculino. Sí, o sea, incluso pero es que incluso aunque hubiesen hecho, y no sé si han hecho siquiera atisbo de intentar hacer algo de marketing a través de Eivor mujer, pero la única... No, pero perdón, simplemente decir que la única validez que tendría un personaje femenino en el mundo de los vikingos, sobre todo, es el ideal que, por ejemplo, que encarna la Gerza, digamos, ¿no? Es la mujer validada a través de ser violenta, intentar, o sea, ser casi como un hombre, digamos, ¿no? Entonces eso. Creo que la Gerza en sí como personaje en Vikings tiene mucha complejidad y tiene muchos valores que a mucha gente se le escapan, porque lo que les gusta es la imagen de una mujer con espadas, lo cual nos gusta mucho a todos, porque yo también, pero no me gustaría saber hasta qué punto luego, obviamente, crear un personaje, digamos, un poco más tridimensional en el... Obviamente esto, pues si no te lo has pasado tampoco me lo vas a poder responder, pero quiero decir que jugar con los matices, porque al final la excusa que se ponen los vikingos, ¿no? Es que los vikingos eran los que iban a saquear, vamos, a los que iban a expedición, entonces expedición, saqueo, tal, pero al final vienen de una cultura también mucho más compleja, con la cultura nórdica y tal, y esos matices pues van a entrar en ellos, van a metértelos, no, van a meterse a lo esto, y lo de la mujer como un personaje tridimensional o como un personaje que solo es válido porque es una mujer guerrera, pues me interesaría saber cómo lo llegan a llevar al final, pero claro, habrá que ver también si el guión es distinto para la mujer que para el hombre, lo mismo de antes, perdón, no me quiero repetir. Sí, efectivamente, lo que comentas. De hecho, siguiendo un poco con que es ficción y que no y tal, y ahora me estaba recordando cuando estás hablando de la violencia, que al final el gameplay de Assassin's Creed y en este también se basa sobre todo en la parte del combate, ¿no? Al final es un videojuego de acción con toques de rol, pero el rol no tendría sentido prácticamente de no ser por la parte del combate, ¿no? Sí que cada vez le han ido metiendo como más narrativa, sobre todo con el Odyssey, que podías como liarte con gente, podías como ligártelos. Hay un intento de Mass Effect que por supuesto a mi gusto no le pisan ni los talones, ¿no? Pero sí que se agradecía ese intento. Aquí sí que han tenido como más peso que tú puedas establecer alianzas políticas, y los diálogos también siguen teniendo bastante importancia. Hay momentos en los que tú puedes elegir el diálogo, y también han metido como bastantes minijuegos. Por ejemplo, hay uno que me ha hecho bastante gracia y tú ahora me tienes que desmentir si es real o no. Lo tendría que haber grabado. Hay como bastantes minijuegos, ¿no? Pero uno que me hizo bastante gracia es un concurso de beber. Hay una señora de la aldea que es como la puta ama del alcohol. Entonces, hay un minijuego que es retarla a beber, y además está con todos los estereotipos, que no sé si es un estereotipo o no. Coge el cuerno, es un cuerno, hay un barril, y entonces si la retas, son quick time events, tienes que ir pulsando, ¿no? En el momento adecuado, vas cogiendo el cuerno, lo llenas de alcohol, y es a ver quién bebe más sin caerse, ¿no? Entonces... A ver, lo de los cuernos para beber sí que es verdad, ¿eh? O sea, aunque no tuviesen cuernos en el casco, sí que tenían cuernos para beber, y eso sí que se utiliza como cosa de vamos a hermanarnos todos bebiendo. Y el beber como práctica comunal y como algo en plan también incluso competitivo sí que existe en el mundo vikingo, o sea, eso sí que en el mundo nórdico. Sí que vemos esas cosas de no sé si concursos, pero desde luego el tengo más saque que tú. He hecho concurso. Claro, el reto. Sí, pero sí, el tengo más saque que tú y aguanta mejor, y además pues eso, es que no sabe beber. Esos comentarios sí que se encuentran en las fuentes, lo cual nos invitaría a pensar, bueno, y aparte lo de los cuernos para beber, en algunos sitios también son muy ornamentales, lo cual indicaría que también pues que gente importante, la bebida o cómo bebían también tenía cierta importancia a nivel de estatus. Entonces eso pues nos hacen pensar que sí, que esas prácticas de te reto a beber porque tú no tienes saque, eso sí que parece que es... O sea, no sé hasta qué punto lo han hecho porque está documentado, porque en general yo creo que se están documentando bastante bien para estas cosas, pero al final prima lo que prima, ¿no? Claro, pero bueno, es una buena cosa, que es real, era como fácil hacerlo jugable, ¿no?
Sí. O sea, como minijuego, digamos, además está entretenido porque también te crea... Pues no sé si lo puedes hacer con cualquier persona, pero luego puedes decir, mira, a este NPC le he ganado a beber o lo que sea. No, hay una señora que es Es la señora. Pues me parece perfecto en ese caso. Sí, y otra cosa así también que me ha hecho gracia, de hecho lo puse ayer en Twitter, que no sé también si esto era real o si hay manera de saberlo por los libros o lo que sea. Otro como de los, bueno, más que minijuegos, forma más parte de la narrativa, ¿no? Que es lo que yo llamo la adaptación del duelo de insultos y espadas, pero sin espadas, de Monkey Island al juego este, ¿no? Que es, hay un tío que te enseña cómo a insultar, ¿no? Que tú tienes ahí una opción de diálogos, en plan, elige el que sea mejor, ¿no? Y te da como alguna indicación de la mejor réplica, no solo la que rima, sino también la que se parece más en cuanto a tema al que yo te he propuesto. Y me hizo bastante gracia porque un poco es eso de aprender como más que a insultar como la verborrea, ¿no? De como vacilar a alguien, pero de forma antigua. Esto lo puedes como practicar durante todo el juego cuando hablas con según qué personajes, ¿no? ¿Qué hay de eso? Pues eso está muy chulo que lo hayan puesto porque sí, o sea, sí que había... A ver, es como duelo de insultos o como incluso la cultura gángster de Estados Unidos, ¿no? Las rap battles casi suena a eso. O sea, sí que obviamente luego a nivel práctico, a nivel de detalle, pues igual hay más, obviamente se tiene que inventar cosas, pero sí que hay digamos, en la cultura nórdica se valora mucho la capacidad creativa a nivel de casi poética. Entonces, lo que pasa es que la poesía y la composición, digamos, se utiliza también para atacar al de enfrente si no es de tu agrado. Entonces sí que tenemos que hay una tradición de composiciones pues para meterte con el contrario, para insultar al contrario o para simplemente pues picarle. O sea, es eso, es el controlar un poco tus frustraciones con el contrario a través de una forma que está más o menos aceptada socialmente, que no es tan violenta, ¿no? Que es la composición poética, y eso sí que se ve en la cultura nórdica, lo cual está muy bien que lo hayan puesto, la verdad. O sea, ahí mira mis 10. Mira. No sé si, Juanma, quieres preguntar cosas. Bueno, yo igual me alejaba un poco del tema Assassin's Creed, del Valhalla, porque no lo he jugado, pero sí que me gustaría preguntarte, bueno, pues lo que hablaba un poco antes, ¿no? De la relación que tiene la visión de la historia y los videojuegos. En este caso, como estamos hablando del tema vikingos, tú lo mencionas en tu vídeo, y bueno, has dicho que esta visión como de, pues ahora que tenemos de vikingos con tatuajes y tal, pues viene de ciertos medios, en este caso de series y televisión, pero que la idea original viene de antes. Podríamos hablar de un protofascismo. O sea, la imagen del vikingo como un ideal masculino, o incluso, o sea, en general ya no solo del vikingo, sino de las sociedades prerromanas, digamos, ¿no? Incluso a nivel céltico y tal, sí que tienen un poder particular, sobre todo a nivel estético, porque a nivel estético ese es la doble cara de los videojuegos. Los videojuegos como cualquier forma de arte al final, ¿no? Los videojuegos como la televisión, como el cine, como las pinturas, crean una estética de lo que viene a ser, pues en este caso, pues un periodo concreto o periodos y en general episodios, incluso episodios nacionales, etcétera. Entonces, crear un lenguaje estético es muy importante para que esa base común luego apele a las ideas ya de alguien a nivel ideas, pues en este caso ideas de masculinidad, ideas de una estética racial también o étnica. Entonces esto siempre es muy importante, y los videojuegos obviamente no es que sean novedosos en ese sentido, en el sentido de tampoco que no aporten nada nuevo, pero quiero decir que son herederos al final de todo esto. Y otra cosa, pero lo que sí que aportan los videojuegos, y eso sí que me parece muy interesante, y bueno, hay gente que lo estudia mucho mejor, en plan Alberto Venegas, por ejemplo, estudia los videojuegos como creación de memoria y tal. El videojuego lo que te permite también es interactuar con ese pasado, crear la fantasía de que tú estás inmerso en él y eres parte de él. Entonces eso
a nivel incluso, pues lo que has mencionado, ¿no? El protofascismo, digamos, también tiene un papel importante porque tiene un vínculo mucho más emocional y al final estos imaginarios de fascistas o etnonacionalistas requieren de una implicación emocional con un pasado, con un periodo y con gente que tú no has conocido y un periodo que tú no has conocido, pero que se está exaltando hasta el punto de la heroicidad. Entonces, esa ambivalencia, digamos, esa relación, yo creo que se ha construido generalmente a través del arte, a través de series, a través de pinturas, de novelas, etcétera, pero a través del videojuego, esa conexión yo creo que se puede crear de forma mucho más inmediata. Entonces, videojuegos como el Assassin's Creed, obviamente no te van a hacer fascista ni nada, pero tienen un poder importante a la hora de crear ese tipo de sentimientos. Podrían ser también creados en otro sentido. Entonces, el videojuego tiene mucha potencialidad al final como herramienta de eso. Te quería preguntar yo, ¿tú conoces algún videojuego o has jugado o puedes recomendar alguno que vea la historia, pues eso, de una forma más, no voy a decir objetiva, pero que no sea el enfoque, la lucha, la guerra, la violencia, el saqueo? Es que, pues no te sé decir, o sea, es un tema que me interesa y debería investigar más porque no... mi problema es que no juego a tantos videojuegos porque no tengo tiempo, entonces te diría Animal Crossing, pero tampoco. Pero no, la cosa es que la historia en el videojuego, al final en muchos casos se está presentando como una cosa lineal también, ¿no? En plan de... O sea, está el videojuego de estrategia, que lo que te presenta es la historia como... aprendes a escribir, luego aprendes a hacer armas de bronce, luego aprendes a hacer armas de hierro, luego aprendes hasta que llegas al espacio. Y los videojuegos de acción, que lo que te enseñan es violencia y tal, porque obviamente pues es un videojuego de acción. Entonces, sé que hay, o sea, las perspectivas que me parecen un poco más útiles en ese sentido son, por ejemplo, los videojuegos que se dedican, y que a mí además me gustan también bastante, que son los videojuegos de construcción de ciudades, por ejemplo, porque lo que te enseñan, o sea, y hay algunos videojuegos de construcción de ciudades que se meten más incluso en o sea, que te dejan adoptar distintas escalas, que no es que simplemente estás poniendo edificios, sino que también te dejan en plan, pues mira, me meto en la familia que está viviendo aquí y le voy a decir que este trabaja en no sé qué, o se la ha muerto, entonces esos videojuegos sí que te permiten, no percibes la historia como un conjunto expansivo, pero lo percibes en un marco, en plan como, mira, aquí está. Y aquí es cómo funcionan las sociedades, porque al final la historia no deja de ser una narración, ¿no? Pero la historia puede adoptar distintas escalas y puedes fijarte en cómo funcionaba una ciudad preindustrial, por ejemplo, y que construyes una ciudad medieval y pues intentas manejar pues todos los problemas que puede haber de que se ha juntado un montón de gente y la tecnología que tienes y tal. Eso es una buena forma de enseñar cómo la historia como interrelación de procesos, digamos. Entonces, ese es lo poco que puedo aportar, porque yo tampoco he jugado eso a tantos videojuegos por temas de tiempo, sobre todo, y de recursos, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, sobre esto, si os interesa el último vídeo de Dayo, que lo han comentado antes un poco más arriba, con Alberto Venegas, sí que hay algunos ejemplos interesantes, me parece, que no caen en la violencia. Luego también estoy pensando, quizá no es histórico per se, pero la alusión es evidente, ¿no? Juegos como Papers, Please, o juegos también como This War of Mine, que precisamente te ponen en la perspectiva de en una guerra que no sabemos exactamente qué guerra es, ¿no? Pero al final te habla de que tienes que sobrevivir como un civil, y eso es algo que pocas ficciones bélicas hacen, ¿no? Que es ponerte en el papel de un civil. Entonces, sí que hay cosas, pero evidentemente, casualmente no son las más mainstream. Y un poco en relación con esto, y acabando, y luego leeremos los últimos comentarios, quería comentarte, no sé si sabes, bueno, supongo que sí, que los últimos dos Assassins, sin contar con este, tanto el Origins con el Odyssey, tienen los modos, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, ¿no? Pero el modo como educacional. Sí. ¿Los has jugado? ¿Qué te parecen? No los he jugado porque llevo bastante tiempo sin jugar a ningún Assassin's, y estos, los últimos que jugué no lo tenían. Entonces, sí que he visto a gente jugando a través de ellos, de esos modos educacionales, y he visto también análisis de ellos. Y la verdad es que esa es la cosa, que el videojuego al final, y sobre todo si está muy bien documentado, tiene dos potencialidades, que es, uno,
justo a relación de lo que comentabas de la This War of Mine, ¿no? Que te permiten empatizar muy fácilmente. Entonces, si se hace bien o si incluso si estás adoptando la imagen de un guerrero, pero la imagen de un guerrero que está aterrorizado porque está de repente, que le han sacado de su granja para ponerle delante de un ejército y ahora está en plan esto, como una leva medieval, por ejemplo, pues eso te puede meter en ese digamos, en una corriente que además es muy reciente en historia, que, bueno, no muy reciente, pero que está muy en boga en historia militar también, que es la historia de las emociones y de los sentimientos. Entonces, eso yo creo que lo hace muy bien. Y por otro lado, otra potencialidad, que es en lo que aquí la saga de Assassins también lo ha intentado últimamente, yo creo que con bastante éxito, es eso, el modo educacional, porque te permite hablar de usos sociales que son cosas que a primera vista tú cuando estás jugando el videojuego como que está de fondo, es de parte del ambiente y está muy documentado, pero a lo mejor se te escapa. Entonces, a nivel de saber, te permite también indagar hasta qué punto qué cosas son reales o reales en el nivel de cosas han tenido que inventar o qué cosas son documentadas. Eso está muy bien. O sea, el videojuego como un aporte sobre todo también para intentar entender cómo luciría un espacio o una ciudad o una sociedad o cómo vestiría a alguien de una época determinada también es muy útil. Y yo creo que ese tipo de casi enfoques como si fuese la Encarta, ¿no? Que tú vas y activas esto y puedes ver. Me parece que son una herramienta que no se debe desmerecer porque te crea ese doble mensaje de, oye, mira, este videojuego sirve para entretener, pero puedes, por un momento, darle a un interruptor, digamos, y centrarte en la parte educativa, que yo creo que eso tiene mucha potencialidad, sobre todo, pues, también a nivel educacional de distintas, sobre todo en el colegio y tal, pues eso también puede atraer a distinta gente a interesarse por cómo vivía la gente, que al final es pues una parte importante de la historia y de la arqueología en este caso. O sea, estamos viendo los restos materiales. Sí, yo en este caso, estuve trasteando con el modo educativo de Origins, el de Egipto, y justo coincidió un poco que tuve la suerte de poder ir a Egipto y me hizo mucha ilusión que justo después de volver y entre otras cosas pude visitar la Gran Pirámide, entré dentro, ¿no? Y pude subir, llegué hasta la cámara y entonces llegué a casa y dije, a ver cómo esto lo han representado, ¿no? Y me gustó muchísimo que sí que había una parte que la habían cambiado, pero todo, o sea, la gran mayoría era real y era fiel al real, ¿no? Pero toda la licencia creativa que habían usado para cambiar cualquier cosa, la cámara pues estaba más alta, más arriba. En la pirámide le han puesto por ejemplo, en el juego, las pirámides tienen como la punta dorada y ahí te explican, esto es licencia creativa para que se vean más desde lejos, pero las pirámides reales pues no tenían ese pináculo de oro, ¿no? Y me hizo mucha ilusión poder hacer lo mismo que había hecho en persona con un videojuego y de hecho quería ponérselo a mi madre porque mi madre no pudo entrar porque tenía claustrofobia, tuvo que salirse y para que pudiera ver un poco lo que yo había experimentado estando dentro, que por supuesto nunca será lo mismo, pues le puse el juego, ¿no? Y me parece que también es una buena herramienta para poder ver de alguna manera, que no sea solo con fotos, ¿no? Experiencias históricas, arqueológicas. Y luego, respecto a los colegios, a mí me parece que es una muy buena herramienta, pero si yo, por ejemplo, hablé con mi amiga Isi, que ella es profesora y de videojuegos, y le comenté cómo estaba funcionando, si funcionaba estos videojuegos de los colegios, más allá de que ahora mismo creo que es bastante raro encontrarte con un colegio que use videojuegos para enseñar cualquier cosa, sí que me dijo que los niños se distraían muchísimo jugando, cuando les ponía algún recorrido con uno de estos dos juegos, porque estaban más pendientes de mover el personaje, de hacer tonterías con el personaje, que no del circuito que estaban haciendo, lo que se explicaba o lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, es súper guay, pero quizá también si lo quieren orientar a colegios, que en gran medida Ubisoft pues, hizo un vídeo de que esto estaba orientado en gran medida a colegios, tenía como que darle un giro más, ¿no? Sí, o sea, al final eso necesita una adaptación pedagógica que es necesita, o sea, no sé si Ubisoft habló con profesores y pedagogos que estén más interesados, perdón, sepan más de eso. Yo, claro, yo las
críticas o sea, no he oído críticas malas al modo educativo, también te digo, pero y compañeros egiptólogos estaban encantadísimos con el del Odyssey, o sea, el Odyssey, perdón, el Origins. Pero claro, pero eso es verdad que nosotros como personas adultas y tal, ya lo vemos desde otra perspectiva, incluso cuando eres experto en una materia, ves esto, dices, esto es súper útil para chavales o para lo que sea, para introducirte, porque parece intuitivo, pero es verdad que claro, pues el modo, o sea, que eso puede distraer y tal, cosas que no tenemos en cuenta y que un profesor sí que sabría más. Lo que pasa es que yo creo que además el problema es, claro, cómo metes o sea, cómo dices a la clase, venga, vamos a jugar todos a un juego AAA en PlayStation 5. Pues tanto porque el centro no lo tenga, que vamos a ver, que el centro tiene 20 PlayStation 5 para los chavales, como porque eso o no hay como, no lo puedes alquilar tampoco y tal. Entonces los videojuegos que yo he visto que se utilizan a nivel de las aulas y de educación, son siempre menos ambiciosos, digamos, ¿no? Son sobre todo a nivel de un poco casi como aventuras gráficas más que otra cosa, y aventuras gráficas pues de serie, no sería ni nada, o sea, pues de indies y esas cosas, pero que siguen siendo muy útiles, la verdad. O sea, sí. Y no solo para los colegios, quiero decir, creo que casi cualquier persona, también lo guay es que incluso que aunque no haya tocado un videojuego, le puedes dar esto, y eso le he dado a mis padres, le he dado a mi abuela, y que se pueda dar un paseo por el antiguo Egipto, ¿no? Eso me parece brutal. Sí, sin que le venga alguien a matarle de repente, pues eso está bien. No, además es como quitas un poco esa dinámica de tienes que estar alerta, es como, mira, me voy a relajar y voy a hacer, pues, no el chorra, voy a dar un paseo, literalmente, es eso. Y en estos momentos, pues todo el mundo aprecia dar un paseo, aunque sea virtual, la verdad. Sí, no lo había pensado. Pero el Valhalla, te quería preguntar, ¿el Valhalla también tiene modo educativo? Mira, de momento no se sabe nada, pero yo quiero pensar, claro, el mapa es diferente y al final acaba en Gran Bretaña y es la Gran Bretaña medieval, entonces entiendo que no tiene el mismo interés quizá a nivel arquitectónico que Egipto o que Grecia. Entonces, te diría que, quitando que no sé si les va a valer la pena o lo ven suficientemente interesante el nuevo setting, ¿no? La nueva ambientación, lo que ha pasado hasta ahora es que primero lanzan el juego y como medio año después anuncian que sacan el modo educativo, ¿no? Es decir, nunca lo han sacado de lanzamiento. Si hace lo mismo que hasta ahora con los previos dos, sí. Otra cosa es que no sé tú cómo lo ves, si crees que vale la pena y es tan interesante la nueva ambientación, la de la Gran Bretaña del siglo XI, plena invasión vikinga, como por ejemplo lo ha sido el antiguo Egipto o la antigua Grecia. ¿Está ambientado en el siglo XI? Sí. El Valhalla, ¿no? Raro. O sea, es porque es un poco como ya el final de la época vikinga, o sea, como que empieza, pero bueno, sí, o sea, tiene sentido. Yo lo veo un periodo muy útil y un periodo muy interesante a nivel de el final de lo que viene a ser la Inglaterra anglosajona y todo este. O sea, es que por eso me extraña precisamente porque en el siglo XI ya estaban. Lo voy a comprobar porque no sé si es el siglo IX o el siglo XI, te lo voy a comprobar porque. El siglo XI ya era menos, vamos a saquear como más. Siglo IX, perdón, me Vale. No, tiene sentido, no pasa nada. Pero el siglo IX, o sea, el uno del palito, el palito romano estaba al otro lado. Sí, por eso. No, pero el siglo, sí, o sea, yo creo que el siglo, o sea, la Inglaterra anglosajona tiene mucho interés, a los ingleses les encanta ese periodo, para empezar. Entonces eso yo creo que sí que debe tener interés y sobre todo porque, o sea, también por lo que he visto en el tráiler se toman algunas licencias en cuanto vamos a hacer un castillo como si fuese un castillo esto del siglo XIII, pero no me voy a poner aquí esto. Pero claro, a nivel de si lo quieren explicar todas esas licencias que se han tomado para hacer un poco un entorno, una mayor diferencia entre lo que viene a ser lo que te encontrarías en Noruega versus lo que te encontrarías en York, por ejemplo, pues a lo mejor sí que les interesa. Lo que sí que sé es que eso, que la Inglaterra anglosajona tira mucho y no me extrañaría que sacasen un modo educativo. Claro que si es un mapa tan móvil, pues habrá que ver cómo. Pues no sé si queréis que vayamos acabando, leemos los últimos comentarios, ¿te parece, Juanma? Sí.
Dios. Que las son. Ujú. Mm. 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 Sí. Ujú. Sí. Vale. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Mm. Sí. ¿Estás escuchando? Pues a lo mejor estás solo. Si Claro, nos me estás ponemos pidiendo a tu... la gente, Ah, Estamos vale, nosotros, sí, estamos sí, sí, nosotros sí. comentando. Vale. estás hablando a la Vamos, pues nada. recapitulando. Ah, Todos mirando a mí. Deberías vale. A ver, os contamos lo que acaba de pasar. Sí, estaba hablando Paul, que está aquí como de realizador, y ha tenido un par de preguntas, en concreto sobre la relación de las drogas y la figura del berserk, de los vikingos, y también queríamos responder a la pregunta de Manoli sobre si los vikingos realmente se tatúan, y el comentario que ha dejado Belitax sobre el estado anímico que le producía jugar al This War of Mine. A ver, ¿qué está diciendo? A ver, voy a empezar por lo de los tatuajes porque sí que lo he dicho un poco antes. La única fuente, o sea, obviamente el tatuaje arqueológicamente no se conserva salvo que esté momificado, o sea, la piel se disuelve, no se conserva. Entonces, no podemos saber si tenían tatuajes o qué forma tenían. Entonces, arqueológicamente no tenemos evidencias. Las evidencias que tenemos cercanas es que en Siberia, 800 años antes de la era vikinga, han aparecido momias tatuadas, o sea, cadáveres momificados tatuados. Y tenemos una única fuente que menciona, eso lo que he dicho antes, de Ibn Fadlan, que es un árabe, un viajero árabe que nació en Irak y que viajó a lo que viene a ser sobre todo la zona de los rusos del este, o sea, de los vikingos del este, los varegos, que es la zona de Rusia. Y él está hablando de qué salvajes eran los vikingos, qué sucios eran los vikingos, y habla de que estaban tatuados desde las puntas de los dedos hasta el cuello, si no recuerdo mal. Entonces, esa es la única fuente que tenemos y sí que dice que se tatuaban con formas de árboles y tal, que son un poco, pues estos lazos que se crean y que nosotros imaginamos que son los tatuajes vikingos, ¿no? Entonces, eso sí que tenemos ese tipo de evidencia. Entonces, yo supongo que lo de los vikingos tatuados han tomado esa única fuente y han corrido con ella, básicamente. No tenemos evidencia de que se tatuasen en la cara, ni que se hiciesen un rapado para tatuarse aquí un águila, ni nada. Algunos de los tatuajes que aparecen, que por ejemplo el Bergvisir, que es la brújula vikinga esta, son del siglo XVII, o sea, el motivo es sí, solo lo conocemos del siglo XVII, entonces obviamente hay muchas licencias artísticas ahí. No tenemos más evidencias de ninguna otra fuente, de ninguna otra descripción de cuando hablan de los vikingos, como que estuviesen tatuados, mientras que eso, en el mundo árabe sí que había gente que o sea, sí que había lo de pintarse la piel con henna, etcétera, y había tatuajes, etcétera. Entonces, puede ser que el mencionar que los vikingos se tatuaban eran como para marcarlos como salvajes,
o puede que realmente tuviesen tatuajes los vikingos del este, es decir, los varegos. O bueno, o sea, estas fuentes obviamente te las tienes que tomar con pinzas porque nunca sabes lo que quería decir o sea, tienes que analizar qué quería decir el autor antes de nada más. Vale, en cuanto a lo de las drogas, a ver, sí que hay consumo de sustancias que te enajenen o que básicamente te drogas, vaya. Pero son usos, o sea, la mención es con el Berserker, porque sí que se habla de que está enajenado y fuera de esto, y esta imagen del Berserker, tanta fuerza ha tenido, no es que esté discutida que existiese, sino que está discutido hasta qué punto era algo general, pero también sí que tenemos menciones de que se consumían sustancias o se hacían ciertos rituales que promocionaban, porque al final al alcanzar ese estado enajenado se puede hacer de muchas formas, no solo a través del consumo de drogas, se puede hacer también a través de ingesta de humo de no necesariamente plantas que hoy consideraríamos drogas, se puede hacer a través de ritmos, de música, etcétera, bailes, etcétera, pero sí que hay consumo de sustancias estupefacientes, digamos, para, sobre todo, pues eso, alcanzar un estado enajenado, sobre todo, ya no solo para los berserkers, sino también con motivos de ciertos ritos religiosos, la práctica del Seider, que es lo que llamamos la magia. Entonces, sí que hay un uso de las drogas con fines no recreativos, que llamaríamos ahora, sino con fines, podríamos decir, rituales a nivel general, ¿no? En plan, para alcanzar ese estado con un objetivo concreto, que es comunicarse con los espíritus o alcanzar, o que te visite la fuerza de los dioses o lo que sea. Entonces sí que hay una relación entre el mundo vikingo, o sea, el mundo vikingo, las drogas y sociedades, sobre todo sociedades de la edad sociedades de la edad del hierro. Pues creo que... ¿Esto, Carla, también? Ah, sí, ¿Perdón? This War of Mine. This War of Mine y el estado anímico de Bailey Tax, que no podía jugarlo porque le producía malestar. A ver, yo no le culpo, o sea, es que es lo que ha dicho, porque tenemos esta imagen de los videojuegos como evasión y no me parece que sea algo necesariamente malo. Obviamente los videojuegos pueden llegar a mucho más, yo creo, y pueden tener, o sea, cada uno puede buscarlos por lo que quiera buscarlos, pero es verdad que el momento, uno lo considera un ocio y un ocio tiene que ser para desconectar, y si estás mal por 1000 cosas que te pueden estar pasando en tu vida, pues lo último que quieres es ponerte en situación de que estás en el gueto de Varsovia y están aquí, o sea, eso es comprensible, porque eso es lo que hemos dicho, ¿no? De que como tienen tanta tantas posibilidades de crear empatía, de crear vínculos, de crear una situación emocional, un vínculo emocional y de sentirte que estás ahí, pues eso es un arma de doble filo al final. Pero bueno, al final jugar a un videojuego o sea, yo creo que es súper importante que existan esos videojuegos que te hagan, que te generen una situación de angustia y tal. Luego, obviamente, que el jugador elija si está preparado o preparada para ello o no. Pues dejamos los últimos 2 minutos para que la gente haga alguna última pregunta. Gracias a todo el mundo por pasarse, por participar. Creo que hemos tenido un debate súper chulo de absolutamente todo, de los vikingos. Sí. Y si queréis saber más, pues id al canal de Puto Miquel, que tiene ese vídeo de No eres un vikingo, que profundiza mucho más. Tenía que haber estudiado más, tenía que habérmelo preparado aquí los deberes. Bueno, en parte, como ya has visto, queríamos como tu reacción a esos momentos que te hemos preparado. Tu comentario de texto. En directo. Es que es lo de siempre, o sea, el mundo nórdico, el mundo vikingo es lo de siempre. Al final te encuentras las mismas imágenes. Y yo creo que va a ser así durante un tiempo. No sé si va a haber más sagas AAA que van a lanzarse al mundo nórdico, como ya hizo God of War, que has dicho antes, ¿no? Y ahora Assassin's Creed, no sé si le toca, si hay alguna otra saga que de repente tal. A mí Skyrim también, o sea, no era vikingo, pero bebía mucho de esa imagen, ¿no? Al final. Había más fantasía que tal, pero sí, ahí tiene un rollo muy, muy vikingo. Entonces, la predicción de cuál va a ser el siguiente periodo histórico, no en el que se base Assassin's Creed, sino también cuál va a ser como el siguiente periodo histórico que la gente le guste. Un boom.
Pues es que no te sabría decir, porque, o sea, es que Roma aún no la hemos superado. Seguimos con Roma todo. Entonces, que haya un Assassin's Creed Roma no me extrañaría. O sea, Roma o... Sí, bueno, no sé. Es que, bueno, como ya han ido a Italia, pero en el Renacimiento no lo sé. Yo creo que en general va a volver a haber un boom de lo medieval. De lo medieval, o sea, a ver, los vikingos técnicamente son Edad Media, ¿no? Si nos ponemos, pero más en plan... Pues como lo que ha hecho el estudio este polaco... Es que ahora no me sale... ¿The Witcher? No, o sea, no tanto a nivel fantasía, que también, pero no, hicieron hay un videojuego, intentaron recrear básicamente la bohemia del siglo XIV con pelos y señales, y es como, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no sé, yo diría lo medieval. Yo espero que les dé por el momento cuando he dicho lo de los aztecas y la conquista de México, digamos, o la invasión o la llegada de los españoles, me parecería un puntazo que de repente esto y que lo adoptasen con ciertas perspectivas distintas, ¿no? Porque daría mucho juego, pero no confío en ello. Sí, es un tema demasiado espinoso, sí. Perdón. Sí, que no, lo de medieval igual tiene mucho sentido, porque ahora me estoy acordando también de, por ejemplo, el canal de Ángela Vicario, que ahora hay un revisionismo hacia la época medieval y se le intenta quitar como esta pátina de gris y de suciedad y de asquerosidad, y se está viendo que, pues, que no era tan asquerosa, ¿no? Esa época, que no estaba todo lleno de barro y, bueno, que igual sí, y de mierda, pero que hay como mucha información interesante que simplemente es como la época medieval, ese vacío que hay ahí de peste y de ratas. Yo respecto a esto, mi predicción, pero más que predicciones porque lo he leído porque los fans llevan pidiéndolo muchos años y en su momento hubo cierto rumor que sí, que es medieval, pero concretamente los fans estaban pidiendo que la próxima, bueno, desde hace años, que la próxima ambientación fuera el el Japón feudal. Que ahora con Ghost of Tsushima a lo mejor no sería tan locura, porque ha pegado muy fuerte, ¿no? Total. Y el Tienes razón, tienes razón. Lo veo venir. O sea, lo veo venir y que God of War se vaya a la mitología japonesa y tal, también lo vería venir. No sé cómo Kratos acabará en Japón, pero... Cuando pase. Pues nada, vamos a ir cerrando. Gracias a todo el mundo por haber venido, pero sobre todo gracias a Mikel por haber estado de chat aquí. Gracias por acompañarnos. Con nosotras. Y nada, si todo va bien, el próximo viernes nos vemos en otro programa. Será un poco más corto, sí. Y intentaremos ir trayendo a invitadas tan interesantes como Mikel. Os lo iremos anunciando por las redes sociales. Y nada, pues gracias por haber estado y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias, chao.